Grabar. Listo, ahí estoy grabando. ¿Te sale que estoy grabando, no? Sí, sí, dice got it. Ya, buena. Oye, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Guía Supervivencia del Músico Emergente. Me acompaña Jaime Martínez. Muchas gracias, compadre, por estar acá. Baterista de la banda Cesantía, una banda punk de los años 80. Muchas gracias por la invitación, Jimmy. Sí. Vamos a partir un poco contando en un contexto en el que nos encontramos cuando la banda Ujú, se gestó. La banda nace prácticamente por osmosis debido ujú. al acontecer político que se vivía en el país y de alguna forma nuestra sangre adolescente era los que nos llevaban quizás a tener un poquitito más de valentía Sí, y po. poder enfrentarnos directamente a un escenario en donde perfectamente podían aparecer el servicio de seguridad del Estado o carabinero o cualquier, en ese entonces eran investigaciones de Chile, que aparecían Claro. muchas veces como invitados no gratos a los conciertos que se realizaban. Oye, de hecho en el Eh, documental, disculpa, en el documental Punk que me mandó, bueno, ¿Sí? Agustín, bueno, vi ese documental completo y ahí dicen, tal lo que decís tú, por ejemplo, bueno, hay una cantidad de bandas impresionante, de hecho tomé apuntes porque eran muchas, pero por ejemplo había locos que decían que, no sé, si el año tiene 52 semanas, ellos pasaban, bueno, 30 fines de semana en Cana, porque las tocatas que iban llegaban los pagos todos para adentro. Sí, claro, Mm, era una tónica que, y muchas veces, o sea, no tan solo en Canadá, ujú, hay bandas, por ejemplo, hay una banda que se llama Squad, que fue de alguna ujú, forma la banda liderada por Cristian Castro, más conocido como Chris Squad. De alguna forma, yo lo conocí, nos hicimos amigos, y él escuchó un rehearsal que teníamos, un ensayo, y dijo, ¿sabes que me gusta la banda? Oye, podrían telonearnos a nosotros, y nos invitaron a tocar, y ahí nace un poco como la primera tocata que fue en el año 86 o ujú. 87 en un local que se llamaba El Hoyo de Cuña Maquena, Ya, justo ahí un poquitito antes de llegar a Plaza Italia, era un perfecto. subterráneo que había, y ese concierto lo organizó Squad y Marcos Cusato de la banda Warpath. Bueno, Buena. todas estas bandas que de alguna forma lideraban el metal en Chile, también convivían un poco con el movimiento. Ellos también eran parte del underground, que se movía, Claro. se gestaba en ese entonces. Estaba Masacre, Pentagram, Necrosis, Ujú. Squad, Anarquía, Caos. eh, y ellos más o menos eran los que organizaban, tenían conciertos como de buena factura, muy bien logrados en Claro. términos de amplificación. Había un tipo que se llamaba, llamaba, quizás todavía anda por ahí dando vueltas, que se llama Beto Marín. Beto Ya. Marín era nada más ni nada menos que el sonidista que hizo durante casi 10 años el Festival de Viña, pero este tipo Ah, durante el buena. año no tenía como mucha pega, o sea, ganaba unas buenas lucas, pero durante el año se hacía estos pitutos y a él se le arrendaba la amplificación y tenía un contacto súper estrecho con la gente de Warpath, con Marcos Cusato, y él de alguna forma arrendaba los amplificadores y todo, y tenían conciertos súper bien hechos. Ya, Ahora, si nos vamos a la perfecto. prehistoria, los conciertos de Manuel Plaza los partió un señor que se llama Néstor Leal de la banda Feedback, que después Ya. se convirtió en Panzer y que tocaba junto al fallecido Sí, po. guitarrista Juan Álvarez. Ah, y eso es Ellos, como la de alguna prehistoria de forma, Panzer. esta es la prehistoria de Panzer, claro. Piensa que Feedback, Néstor Leal, él tenía una banda en Europa que se llama Equinox. Ujú. Y él cuando llega a Chile forma a Feedback, que eran así como una especie de Who, ¿cachai? Con tiras colgando en los brazos, en las ropas y todo eso. Pero después se fue haciendo más metal la música de Feedback, hasta que, bueno, convoca a Cronos, Ujú. parte día de una agrupación mucho más grande que se llama Metal Legión Chile, Legión Metal Chile, Ujú. que está liderada por todos eh, estos antiguos líderes del metal, por Ujú. decirlo así, y del underground, porque está metido también la gente de Caos, Vandalic, y Claro. armaron este colectivo que está hoy en día funcionando. Tú lo buscas en YouTube, tienen Ujú. su primer video, está el Pera metido, ¿cómo se llama? Está el Lucho de Caos, ¿cachai?
la Polycadis de Asociales, que también, de hecho, yo compartí escenario con la Polycadis. Pero Eso te mira, iba- más o menos Sí. para volver al contexto y ordenar un poco la historia. Ujú. Eso es como la prehistoria del underground al final, porque se hacían estos conciertos. Y a partir del año 84 nacen bandas como Pinochet Boys, Sí. Índice de Desempleo, eh, y creo que entre el 85 y el 86, en un programa que se llamaba Melodía Subterránea, que es un programa que hace Rolando Ramos junto a Sí. la Karin Janine, en ese entonces su novia, posterior esposa, después ex esposa, y en la Radio Universidad de Chile hacen un programa junto a, también estaba metido el Pogo de los Fiscales. Sí. Y ahí fue la primera vez que sonó Fiscales en un formato muy casero, muy de garage, muy primigenio, pero que le dio forma e identidad a esta banda que sin querer, de alguna forma, fueron unos punky a tiempo completo y que hoy día los conocemos como una de las grandes bandas del punk que ha representado no tan solo en Chile, sino que en el extranjero. Y todo esto de alguna forma, porque habían otros conciertos que se realizaron, como te digo, nosotros en el año 86 nos invitan Ujú. a este concierto, y de ahí en adelante nosotros empezamos a frecuentar a todas estas otras bandas, a fiscales que tocaban, me acuerdo que había un local ahí en San Pablo que se llamaba el Sichel, a Ujú. propósito de Sichel, no nos confundamos, era un teatro antiguo y ahí se hacían tocatas punky también. Ujú. Sí. Por otro lado, los metaleros seguían avanzando en su camino, en su ruta, pero por otro lado existía todo este movimiento underground que era más cercano a la New Wave, al punk, Claro. estaban, como te digo, los Pinochet Boys, Bueno, y Dada, la que, cantidad de bandas que había, disculpa, la cantidad de bandas, de hecho, como te decía, tuve que tomar apuntes, estaban los Jorobados, los Cacas, se sentía que era tu banda, Índice de Desempleo, Caca Orgasmo, Urbana, sí. Pinochet Boys, Fiscales, Vandalic, Políticos Muertos, Caos, Ocho Bolas, y creo que se me fueron varias del Sí, documental que... claro. Ajá, Y el año 88 ajá, estábamos próximos a las votaciones del sí y el no. ujú, ¿Cachai? Entonces había una tensión muy grande con respecto a que si los milicos finalmente iban a entregar el poder ujú, por la vía legal, por la vía de la votación. Y ese año se organiza un concierto que se llamó El Garage de Matucana, que supuestamente era la tercera bienal porque ya se habían hecho dos bienales antes que se llamaban las bienales Underground, en donde en esta tercera se le dedica el concierto a T.V. Starr, que fue el vocalista de Dada, que era una ujú, banda un poco muy caótica de forma sonora, eh, eh, quizá casi era una pataleta, porque en realidad tenía como mucha forma, pero sí mucha actitud. ujú, Y hablaba mucho de lo que estaba pasando. Y el vocalista muere muy joven en un accidente. ya, Entonces el concierto de la tercera Bienal de Matucana se hace en memoria a él, y este concierto lo organiza una tipa que se llamaba Amarilis Horta, que tenía a su esposo exiliado en Francia, y ella se trajo algunos recursos y con eso hace esta organización en el garage, donde que hasta el día de hoy eh, el garage, no nos confundamos con Matucana 100, que era un teatro donde se hacía ujú, propiamente tal teatro, sino que este era un galpón en donde, bueno, no tocó electrodoméstico en su momento, UPA, Pequeño Vicio, que eran bandas más cercanas al pop, ujú, y Jordi Loretz, que era el dueño de ese local hasta el día de hoy, él arrienda el espacio para poder hacer esta bienal, en donde no tan solo había música, sino que había música, teatro, performance. Los ujú, primeros conceptos del término performance se dieron ahí con Pedro Lemebel. Pedro ujú, Lemebel tenía un grupo que se llamaba Las Yeguas del Apocalipsis, y, y las yeguas se mandaron un número espectacular porque todos quedaron atónitos, que ese fue un poco el objetivo de la performance.
y Ujú. nosotros hablábamos, ¿qué es performance? Y en realidad la performance era como una obra de teatro, pero era una muestra, y provocaba sensaciones, porque los tipos salieron desnudos con unas vísceras de animal en el cuerpo, tirándoselo a Claro. la gente. Entonces, Sí, pues en era, esa época piensa era... que no, era muy crudo. Y de hecho, después de eso apareció la prensa, weón, que poco menos que esta weá fue una bacanal, weón, de drogas, sexo y rock and roll, weón. Entonces, pero no fue así. Fue, de hecho, yo creo que muy ordenado todo, a pesar de que era punky. Igual había mocha, había gente que se tiraba del escenario y todo. Ujú, Pero, y bueno, y como te digo, y tocaron todas estas bandas, yo creo que deben haber sido unas 10 bandas más o menos. ujú. Y ahí el plato fuerte fue Fiscales ad hoc. Y ahí, de alguna forma, Fiscales ad hoc hace su apuesta, y de ahí fue al infinito y más allá, porque ya después de eso grabaron un primer cassette, Ujú. después un CD, y de ahí en adelante la historia Claro, fue cosa de escucharlos de ahí en adelante. La radio Rock and Pop en ese entonces, con la llegada de la democracia, hubieron otros espacios donde se abrieron definitivamente y otros se apagaron. claro. El concierto también contaba con pintura, con cómics, tenía unos espacios bastante entretenidos, proyecciones, diaporamas, o sea, era un estado en que se estaba viviendo a pesar de estar, porque ¿qué es lo que estaba pasando afuera? Afuera había represión Mm, y de hecho el concierto partió a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde, y a las 11 cerraron porque era un portón gigantesco, lo claro. cerraron y le pusieron candado para que no entrara nadie, y afuera estaban los pacos y en un momento se escucharon balazos, eh, ráfagas, o sea, y claro, en realidad yo pienso ahora, si a mi hijo lo veo en ese escenario, puta, es súper complejo, ¿cachai? O Súper sea, es súper complejo, po. peligroso. Hoy día quizá lo más peligroso puede ser la delincuencia. En ese Claro. entonces lo más peligroso podía ser encontrarte en una situación en que los pagos te podían sacar la cresta o simplemente te podían hacer desaparecer, no sé. Sí, pues. Que muchas veces a varias bandas les pasó porque habían infiltrado en los conciertos y eso fue lo Sí, que vi se ese trató de hacer. documental. Claro, se infiltraban sobre todo gente de investigaciones de la PDI que se vestían, andaban de pelo largo, chaquetas, pero al final tú los veías que eran un poco más viejos de la gallada que estaba en ese momento en el concierto. Bueno, y de alguna forma este concierto que te digo yo, la Bienal de Matucana, fue como el puntapié inicial, el kickoff para poder Ujú. enrielar a bandas, porque claro, nosotros de hecho seguimos haciendo tocatas, eh, pero pasó algo, un fenómeno que nadie se lo podía explicar, Ujú. que a diferencia de lo que ocurrió en España, por ejemplo, con el Destape, después de la caída de Franco, Ujú. todo el mundo pensaba que iba a ocurrir exactamente lo mismo acá y no fue el caso. Fue y es un tema que yo pensaba que yo lo había sentido, pero yo me acuerdo que al año siguiente yo salí del colegio, entré a estudiar publicidad, pero seguí conectado con la música. De hecho, Claro. me tocó de compañero Janko Tolich, el guitarrista y vocalista de Masacre. Ujú. Y yo seguía conectado con la música, con las tocatas, pero de repente esto como que se acabó y como que claro, empezaron a aparecer cosas quizá un poco más frívolas, porque como que lo combativo se estaba acabando, pero aparecieron bandas más pop, más cercanas a la radio rock and pop en ese entonces, como Ana Chena, y empiezan a aparecer las bandas hip hop, los tiros de gracia, ¿cachai? Mm. Entonces, el movimiento punky en ese entonces lo seguía liderando Fiscales a dos, y habían también otras bandas que se empezaron a hacer más profesionales, ¿cachai? Entonces, ya los Pinochet Boys no tenían mucho sentido porque ellos se autoexiliaron en Brasil, Mm. después cuando volvieron armaron Parkinson, que era otra banda, Ah, ¿cachai? Entonces, perfecto. Eso no lo sabía. claro, Ujú. ellos armaron Parkinson y obviamente era algo más oreja, ¿cachai? Y ahí parten quizás las super bandas como Los Tres, La Ley, ¿cachai? Pero Claro. todo este movimiento underground
se fue quedando, se fue como oxidando un poco mm, con la llegada de la democracia. Quizás hubiéramos seguido en un estado más duro, quizás podría, como que se les quitó el alimento para claro, poder seguir creando, o, y no seguir creando, porque quizás habían bandas que estaban re buenas, pero que no existían como los espacios para poder seguir tocando, o quizás esta falta, la precariedad, ¿cachai? Porque mm, yo después me acuerdo que, claro, oye, puta, llamo una tocata y había un weón que te cobraba el backline, ¿cachai? Puta, no, yo te hago el sonido y puta, pero no es gratis. Chuchi, ¿cuánto dices estoy tocando gratis? No, es que aquí hay que ponerse igual, pues entonces había que pagarle un weón 30 claro, lucas ahí para que te hiciera, para que un roadie para la guitarra, ¿cachai? Entonces claro, los tiempos fueron cambiando y los 90 obviamente trajeron otro, otras virtudes también, claro. otras virtudes musicales, pero mira, el periodo de la época de cesantía de repente, yo como que he tratado de olvidarme del tema, Ujú, pero es raro porque a veces igual me contacta alguien como para poder pedirme un dato con respecto a, ¿cachai? La otra vez también mm, estuve con Chris Castro, que él es un tipo que ha llevado a Squad, hoy día es una super mega banda que ha tocado con bandas como Exploited, ¿cachai? ujú, Es un tipo que siempre ha estado muy cercano a los artistas que están afuera, a Bad Brains, ¿cachai? Entonces, él está, es de horario completo a la música, pero en definitiva, y él me decía, oye, ¿por qué no se juntan con Orlando Salinas, el guitarrista de Cesantía, y rearman Cesantía? claro. Puta, una vez tratamos de hacerlo, pero a veces funciona y a veces no, porque por ejemplo, mi amigo Hernán de los Caca Urbana, Ajá. ellos se volvieron a juntar e hicieron un concierto súper, creo que no sé si le abrieron a Bad Religion, fue así como El Sueño del Pibe, ¿cachai? Una Claro, sí. banda, ¿cachai? Sí, de hecho me puse a buscar de El, estas bandas del documental en YouTube y claro, hay como, no sé, un concierto en la Batuta Repleta, no sé, del 2010, por ejemplo, pero claro, son como cosas claro, puntuales, no una carrera propiamente tal, digamos. eh, no, por ejemplo, el Oso, el bajista de Caca Urbana, Ujú, formó Es Paranoico, y hoy mm, día Es Paranoico es una banda estilo sí, po, californiana que ha tocado afuera, ¿cachai? Entonces, sí. están a otro nivel muy mainstream, Ujú, ¿cachai? Si quieres llamarlo así, pero no, o sea, yo de repente pienso en meterme en ese rollo, puta, y es la media pega, sí, voy a harta. ¿cachai? Harta pega, o sea, de partida tenéis que tocar la raja, de Claro. partida tenéis que crear y hacer muy buen trabajo, ¿cachai? O sea, yo prefiero seguir tocando la batería, arrendarme la sala de ensayo, poner una base, bueno, y tocar arriba, o de repente juntarme con mis hijos, hacer música, Claro. ¿cachai? O como lo hicimos con mi hermano, tuvimos una banda que duró 10 años, que se llamaba Martínez, Ujú, y teníamos una ruta, esto partió el año cerca del 2010, tuvimos como del 2010 al 2019 más o menos, ya. donde fue la última, y yo creo que me atrevería a decir que un poquitito antes partimos, por ahí por el 2009. Y teníamos temas propios, grabamos, empezamos a sonar en radio alternativas, online, y tocamos también, teníamos a un personaje que nos hacía todo este cuento del backline y que nos promovía como los conciertos, o sea, obviamente era su negocio, pero para Claro. nosotros era como divertido. Oye, hoy día tocamos en el Bar Pingo aquí en Providencia, hoy Ujú, había un local que se llamaba el Phone Box ahí sí, en el Café El perfecto. Patio, en Providencia, que era muy Sí. bonito, me encantaba que ahora hicieron un En la Concepción puto con Providencia, pero creo que ya no edificio. está el Phonebox. No, no, sí, hay un edificio Sí, ahora y lo sí, construyeron, echaron todo eso abajo. sí, sí. Fue terrible, weón, cómo mataban los espacios, porque el lugar era muy bonito, yo me acuerdo haber ido a comer en la noche, ¿cachai? Sí. Y No, bueno, y y en partieron el los tres Phonebox, también, como que hay historias de los tres tocando en el Phonebox a principios de los 90, y bueno, todos esos espacios ya, claro, sí, es pues. que era un súper buen local, y nosotros nos hicimos amigos del dueño que nos pagaba con cerveza, pero, pero, pero tuvimos harta rotación en ese Ujú, lugar y de hecho cuando le echaron abajo, o sea, le dijeron, viejo, vamos a comprar
ya compramos el espacio, Ujú. él arrendaba y como que se rearmó en el centro, pero puta, nunca fue lo mismo, weón. Ya. Nunca vendió lo mismo no, es que ese espacio era mágico, además que tenía todo el tema, la caseta telefónica inglesa, todo Sí, el mundo pues, se acordaba de eso. Y en el día vendía almuerzo, entonces era súper rico, weón, todo ahí. Pero espacios que fueron muriendo. Y ahí claro. tuvimos una rotación bastante importante con la banda Martínez. Ya, perfecto. Así que, y bueno, y el tiempo nos fue matando a todos, y al final como que dejamos tirado ese proyecto, pero Ujú. Martínez no muere, en realidad somos hermanos, man, y el proyecto Claro. musical no, No, claro, no sí, se en el extermina. fondo no tenéis nada que te presione, podías volver a juntarte en 5 años, 10 años, que de hecho Claro, el llamado que yo hago un poco a las bandas, muchas bandas se mandan a toda la punta del cerro, ¿para qué vayas a desarmar tu banda? Tómate un año, después vuelve, ¿cachai? Tómate 5 años, si no, claro, no está la Rolling y Stone tenemos afuera de tu temas puerta. ¿O? pro, claro, exactamente. Ahora mi hermano, aprovecho de pasar el dato, mi hermano Marco Ujú, hizo un proyecto que se llama, bueno, ya lleva más de 3 discos ya, ujú. y hace poco sacó un disco que se llama Astro, y su alter ego es Marcota Sónico. Ya, Y perfecto. hoy día el producto se vende en la disquería Caliyuga-Distro, en Sonar, en algunas del Paseo de Las Palmas, Ya, y está perfecto. en todas las plataformas, tiene ya un video rotando en YouTube, ¿cachai? Y ahí de alguna forma hemos participado todos, pero él es como la cara del proyecto, y es un proyecto bastante interesante porque Marco es profesor de literatura, Ujú, y siempre estuvo con la idea de hacer microcuentos. De hecho, ayer escuché una entrevista que le hicieron en Buenos Aires, ujú. y él contaba cómo nace la idea de los microcuentos, que era como él se trasladaba de un punto a otro y demoraba tanto, casi 2 horas de viaje en micro. Él iba rescatando el paisaje urbano y de eso iba generando microcuentos, el gallo que subía a la micro, Mm. y él lo quería llevar a un libro esto, y finalmente nunca encontró, o quizás tampoco tuvo como muchos recursos, porque, no sé, pues ponle tú, bueno, en ese entonces tenía que tener como 1 millón de pesos como para poder generar todo, la impresión, sacar unas copias, un mínimo de copias. Entonces dijo, ¿para qué? Estoy puro weando, mejor hago música en mi computador, electrónica, música de laptop, Claro. y musicalizo los poemas. Ujú. Y con eso Buena. nace Requiem, el primer disco, no, perdón, se llama, puta, no se me olvidó, el primer disco, sí, es que es como súper corto, pero lo olvidé. Después viene Requiem, que es el segundo disco, que en realidad el primero como que no me gusta mucho personalmente porque Ujú. es demasiado artesanal en términos sonoros, ¿cachai? Ya el segundo entra Juan Ugalde, que es un productor musical que hace música electrónica, y ahí él lo ayuda a generar un producto de mejor calidad. Ya, perfecto. Y bueno, como te había contado, en el año mi padre falleció hace un año, Ujú. y mi hermano se juntó, se hizo unos eh, temas, poemas y todo, y armó un disco que se llama Astro, Ujú. y está dedicado a mi papá. Y este disco, bueno, gracias al 10%, aunque digan que no sirve para nada, se mandó una superproducción en CD, porque en vinilo costaba muy cara, Sí, po. pero está muy bien logrado en términos gráficos, en términos sonoros. Ahí la parte sonido, Juan Nogales se mandó, está muy bien logrado, Ujú. y tuvimos hasta presupuesto para poder producir un primer video, que lo hice, yo estuve participando en la dirección de ese video, Pero como músico y participaste igual, ¿o no? no, 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 Ah, no, ya. solamente como en la parte gráfica y en la parte, el concepto de carátula y en la dirección del video. Ya, perfecto. ¿Cachai? Porque como te digo, es una música electrónica que tiene mucho paisaje sonoro, y con lecturas de poemas de diferentes autores. Por ejemplo, está
Rosario Ferreiro, que es una argentina, amiga de mi hermano que reside en Buenos Aires, Ujú. y ella también escribe, ¿cachai? Entonces él tiene una comunidad bastante interesante en términos literarios y te digo, el trabajo, el producto final quedó súper bueno, tú que eres muy Ujú. cercano al trabajo, y hoy en día está en venta en casi todas las disquerías de Santiago, eso ha sido Buena. súper bueno, la tengo en mi disquería también, y como te digo, el trabajo te recomiendo que está ¿cómo se llama? En Spotify. Spotify, en YouTube, en todos lados, y está re bueno, me parece, es un trabajo que en realidad tuvo una inspiración, lamentablemente se lo dedicó mi papá, Juan, Claro. y bueno, de ahí nace un poco la fuerza inspiradora para poder hacerlo, y yo creo que se inspiró mucho y le quedó un muy buen trabajo. Ujú. Oye, estamos Así un poquito que contra el tiempo, así que te quería preguntar un poquito, retroceder un poco. Tú me contaste que tu papá, si bien no era músico, inspiró en toda tu familia mucha música. Por eso todos salieron músicos. sí, yo tengo muchos recuerdos, por ejemplo, mi papá se compró una guitarra y no sabía tocar, y Claro. sabía como tres notas. Y con eso Ya. él tocaba algo, ¿cachai? Pero siempre súper bueno para coleccionar, súper melómano. Me encantaba mucho la música así a nivel, eh, tanto la música que mi papá cuando falleció el año pasado tenía 70 años, entonces Ujú. un tipo que recorre desde la nueva ola, pasando por la música más psicodélica, los Beatles, los Rolling Stones, Led Zeppelin, Emerson, Lake and Palmer, ¿cachai? Mm. Entonces, toda esa música, Woodstock, todo eso lo escuché, no sé, yo me acuerdo de haber escuchado los Beatles cuando tenía como 5 años, en un Claro. tocadisco, en una fonomaleta que tenía mi papá. Entonces, Ya. esta weá de la fonomaleta era como, yo creo que yo la disfrutaba mucho, tanto como él, porque, no sé, pues, bueno, yo te voy a comentar una incidencia. Mm. Mi papá de repente, puta, lo mandaban a comprar pañales, weón, y llegaba con discos, pues, weón, ¿cachai? Ya. Con vinilo, yo todavía me acuerdo perfecto, sí. Entonces, mi mamá le decía, oye, pero ¿cómo no voy a traer pañales? "Oh, no, no, si es que los voy a comprar ahora". Bueno, y llegaba y mi papá guardaba los vinilos, weón, y esa Claro. weá la hacemos todos nosotros, weón. Entonces, claro, él como proyectándose en nosotros, vio que yo de repente tenía eh, eh, aptitudes para la batería, Ujú. tocaba, y ahí compramos una batería así como muy de bajo presupuesto, que Eso te iba tenía a tres preguntar, piezas, pero ¿dónde te compráis una batería en los 80? Me imagino que no había mucho, po. no, era muy poco lo que había porque estaba la Casa Amarilla, Ah, habían ya estaba la Casa otras. Amarilla. Sí, no, la Casa Amarilla es súper antigua. ¿Ya? Y de hecho yo ahí me compré la primera batería nueva, 0 kilómetros, Ujú. el año 93. ¿Ya? Porque antes de eso me había comprado una batería a un personaje que la vendía y era una batería que ya estaba que se quebraba, porque era muy Claro, antigua. Pero con esa era la batería de cesantía, ¿cachai? Después le fui comprando otras cositas, piezas, platillos y todas las. Pero todo era claro, carísimo. Yo me acuerdo de trabajar en el verano para poder comprarle cosas a la batería, puta, pero en un plato, imagínate, hoy día un juego de platillo vale 300 lucas. El claro, puro juego de platillo que tiene 4 pies, tiene el hi-hat y 2 platillos y sería 300 lucas. claro. ¿Cachai? Entonces, yo compraba un platillo, weón, y puta, se me acababa la plata, pues, weón, Todo el ¿cachai? verano por un platillo. Eh, claro, mi hermano también, mi papá todavía anda por ahí una guitarra tizona que le regaló mi papá. Ujú. Después se compró una eléctrica, después otra eléctrica y así. Hoy día la facilidad, por ejemplo, mi hijo de tener 5 guitarras, pues, weón, ¿cachai? Claro, Entonces, antes era súper, no había la facilidad en términos monetarios, porque ujú. todo era como muy caro, ¿cachai? O sea, o te compráis una weá top de línea que te costaba 1 millón de pesos inalcanzable, o sea, O te comprar compráis un el auto o te juguete compráis así. una guitarra. Claro. Claro, o te compráis un medio pelo que era Maxton, había otra casa, una casa que se llamaba Casa López también ahí que ¿En queda en San el Diego? centro. No, esa era Galvetti. Galvetti era la que quedaba en San Diego. La Casa López Ah, queda cerca de San Antonio, por ahí. No, en ya. Maquille, donde están la weá de los lentes, ahí. Sí, perfecto. Por ahí estaba, de hecho todavía está el local, pero no venden instrumentos. Y ahí estaba Ya. la Casa López.
Y Ah, que también la ahí Casa yo López, compré no un sé par si de... será la misma, pero está ahora en San Diego, al lado del Molchino. Ahí yo compré algunas cosas. Ay, Capaz ahí que sea, venden, capaz que sean los mismos, po, weón, capaz, no sé. Hay ¿cachai? una señora muy antigua, por así decirlo. Claro. No, hay que preguntar, tenéis que ahí interrogarla a ver si ella realmente pertenecía. Pero como te digo, era súper difícil conseguir instrumentos. Más aún, yo todavía me acuerdo de la gente de Dorso, había Ujú, mucho tipo que fabricaba instrumentos de hechizo. Yo me claro. acuerdo que la banda Pentagram se mandaba a hacer unas guitarras eléctricas, weón, metaleras, así, pero espectaculares, sonaban como las pelotas, se desafinaban enteras, pero tenían un look, weón, que tú los veías en el escenario, puta, tú veías a Slayer, pues, weón, Claro, ¿cachai? claro. Entonces, Oye, y pero en esa época, si ya era muy difícil tener instrumentos, todo, ¿cómo lo hacían para ensayar, por ejemplo? no se ensayaban, no habían salas de ensayo, Ujú, o sea, habían, me acuerdo, había unos tipos ahí en Ñuñoa que arrendaban unas casas antiguas y ahí se ensayaba, ujú, pero no eran salas de ensayo donde tú ibas con tu backline, por ejemplo, Tumulto, ujú, la banda de hard rock chilena. Yo conocía a Oliver Vergara, al hijo del bajista que falleció hace varios años atrás, que de hecho él ahora lidera Tumulto, y el Poncho Vergara tenía una sala de ensayo. claro. Entonces él además cobraba para que otros fueran a ensayar. Y Ujú, Panzer hacía lo mismo con el Semillero Rock. ¿Cachai? perfecto. Entonces Ujú, él supuestamente hacía clases de batería, de bajo, sí, bien lo podía hacer, pero también tú con ellos te ibas fidelizando y después tenías que ensayar con ellos y tenías que pagarles. Pero no claro, era caro tampoco. Pero, claro. por ejemplo, se sentía ensayar en la casa del guitarrista, Ujú, que era hijo único y tenía una pieza donde ensayar, y ahí tocábamos en un sucucho, ¿cachai? Y ahí metíamos bulla. A ya, veces perfecto. ensayábamos en mi casa, ahí nos íbamos turnando, pero era así como, o de repente, puta, oye, weón, salieron mis papás, weón, vénganse para acá con los instrumentos, ensayar, ¡guau! Llegaban todos los weones y al final llegaba, los vecinos llamaban a los pacos, weón, y ahí quedaba la cagada, pues, weón. Claro, claro. Pero no, la prehistoria de la música se hacía de esa forma, o sea, yo todavía me acuerdo, conocí el bajista que teníamos en Cesantía, Jerdis Rodríguez, él tenía una casa y su pieza estaba como súper, era como chiquitita, pero estaba como súper bien encerrada, entonces Ujú, el sonido era difícil que saliera así como se expandiera, ¿cachai? Y además que ocupábamos colchones, los poníamos en las ventanas, ¿cachai? ya, Teníamos un concepto muy precario de de acústica, aislamiento y acústica, ¿cachai? claro. De aislamiento, claro. Entonces, cojines, weá, y ahí metíamos muy. Pero, por Oye, ejemplo, yo, pero por ejemplo, sí, disculpa, sí, cuéntame. no, no, dale, dale. Ah, no, te iba a preguntar cómo, bueno, eso del ensayo, pero por ejemplo, para grabar, ¿cómo habían estudio en esa época, qué sé yo? Sí, mira, había un tipo que se llama José Luis Corral, que fue prácticamente el que grabó toda la escena Mm, metalera y punk hardcore de los años 80-90. claro. Bueno, él José todavía Luis está Corral, activo. sí, José Luis Mm, Corral, o sea, se convirtió en un súper ingeniero que después hizo trabajos muy profesionales ujú, con Criminal, que sí, fue la banda que formó porque fue Pentagram, Fallout y después fue Criminal. Y Criminal grabó un par de discos de muy buena factura, muy mm, bien logrado, y con otras bandas también. Creo que grabó a Dogma, que fue unos discos ujú, bastante nombrados en la época. Estoy hablando del año 94, por ahí. ujú, Pero él fue como el responsable de fichar a todas estas bandas, a Chaos, a Warp. No, Warpath tenía, claro, Warpath tenía sala de ensayo, tenía estudio, tenía todo, porque Marcos Cusato se tomó, no sé si era la casa de sus padres, quizás o sea, no ujú, estoy hablando mal de él, sino que, bueno, la claro. casa de él acondicionó unas habitaciones, porque tenía una casa antigua aquí en Ñuñoa,
Y, y ahí hizo el Attic Record, que hoy Sí, día es un estudio maravilloso, o sea, sí, perfecto. De hecho, en mi muy bien libro sale equipado. mencionado él porque él tiene una banda con Usato. una chica que se llama Angelini Bernini. Ah, perfecto, Sí, Fallacy. de The Fallacy, claro. Fallacy fue una de las... Ah, no, Cusato es el hombre de los mil proyectos, es un Sí, tipo mo, muy versátil, muy oreja, de hecho, o sea, puede tocar desde lo más crudo del metal, pasando por el dark, que es lo claro. que hacía con Fallacy, y hoy día está con Probablemente un proyecto muy bueno que se... que ese Sí, estudio dime. está en Salvador, si no me equivoco. O sea, no, no es en Salvador, está como Claro, en Salvador con Rancagua, por ahí. es una calle perpendicular a, exactamente, una calle Ah, perpendicular sí, a perfecto. Sí, sí, Salvador, sí, sí, sí. entre Seminario y Salvador. Perfecto, sí. Claro. ¿Ahí estaba en esa casa? Sí, pues estaba con Marco ahí. Buena. Sí, pues hoy día lanzó un proyecto que se llama Summerwind, Ya, que es perfecto. un proyecto así como gótico, pero muy, muy bueno. Yo pienso que Marco Cusato teloneó a Peter Murphy cuando hizo los Claro, 40 años de Bauhaus. No, espectacular. claro. Y claro, como te digo, eso eran como los espacios. Y en el caso de nosotros, nunca tuvimos como el presupuesto para poder grabar de forma profesional. Ujú. ¿Por qué? Porque Orlando Salinas, el guitarrista, era hijo del compositor de Los Ángeles Negros, Orlando Salinas Toledano, A la y dura. él tenía aquí, sí, claro, y él tenía equipos en su casa que nosotros de repente lo ocupábamos de forma clandestina cuando sus papás también, pero no salían y ahí grabábamos y era así como que, "Shh, silencio, vamos a grabar", y ahí grabábamos. Pero tenía todos los equipos y grabábamos en cassette porque tenía una pequeña mesa, que esa mesa iba a un deck, ¿cachai? Entonces Claro, comprábamos un cassette y ahí grabábamos. Y eso se convirtieron como en los rehearsals que hoy en día se escuchan en la red de lo que fue Cesantía. claro. Y de eso nosotros grabamos un single con dos temas, que era Falsa Democracia y el tema Cesantía, y ese lo grabamos en el estudio Procore de la calle de Almacia con Manuel Montt, parece, sí. Ya, Que era perfecto. cerca del Tabel y por ahí había una casona y ahí estaba el estudio Procore que pertenecía a la Universidad de Chile. Ujú. Y nosotros conocimos a la Facultad de Arte. Y nosotros conocimos un muchacho que estaba estudiando sonido y necesitaba una banda para grabar, una banda que se supiera ver como para no dar la paja y ponerse a ensayar, sino Claro. que nosotros teníamos ya dos temas así súper ultra ensayados, que nos costó mucho grabarlos, Ujú. y ahí grabamos, y, y no, súper bien, un súper buen trabajo que se hizo dentro de las posibilidades, porque en Claro. realidad una grabación a 12 pistas, 10 pistas, no sé. Ujú. Pero eso fue lo que nosotros personalmente, pero como te digo, José Luis Corral él fue el hombre que llevó a todas las bandas a, a lo más alto Claro, claro. Oye, del y de todas sonido. estas bandas de las que te nombré, no sé, pues, te repito, Ocho Bolas, Caos, probablemente muchas de esas bandas quedaron, lo que dice en el documental, por ejemplo, es que una vez que se fue Pinochet, como que desapareció el amigo común y como que desaparecieron un poco las ganas de luchar. Y también incluso se plantea en el documental que la concentración como que apagó culturalmente a la gente. Eh, era un poco lo que te había comentado, Ujú. ¿cachai? Que si bien los 90, porque esto termina de alguna forma en el término de la década de los 80, Ujú. y ya con la llegada de la democracia, como que todo, dijimos aquí, esta va a ser la papa, pues, aquí Claro, bueno, nos van a llamar, ahora sí que nos llama un productor y nos dice, compadre, bueno, véngase para acá, vamos a claro, tocar, vamos, todo es instrumento. Bueno. De hecho, yo me acuerdo que en ese entonces empecé a juntar plata y me compré una batería nueva, 0 kilómetros, bueno, y yo no la podía claro. vender, así, nada, ¿cachai? Bueno, pero ahí me di cuenta que todos como que empezaron ya, bueno, ¿con quién te vaya, ¿cómo se llama? ¿A quién le vas a gritar ahora? Claro, ¿Quién va a ser a quién vas a mandar a la cresta, ¿cachai? claro. Ahora, si llegó la democracia, estamos en esta zona de confort, en donde todos los políticos son nuestros amigos,
Nadie sabía, nada hacía presagiar de que esta zorra iba a terminar ahora el 18 de octubre con el estallido social, pues, ¿cachai? Claro, Pero de verdad, pues si eso fue lo que ocurrió, que todo el mundo dijo, no, Chile, la alegría ya viene, el arco iris, bueno, no sé, fue una campaña publicitaria, weón, genial de la puta madre, y de todo, nos metieron el dick in the eye, pues, weón, si al final claro. eso fue lo que... Y claro, no es que haya habido un apagón, sino que como que nos olvidamos de que estábamos luchando por un enemigo que no Ujú. era tan solo un militar, sino que también era un sistema político que estaba, piensa que todo el mundo habla, no, man, en los años 90 se hablaba, por favor, se hablaba del que Chile era el jaguar de Sí, Sudamérica, po. que todo, y Sí, me todos acuerdo esa wea. venían aquí al sueño chileno, entonces era una cantidad de weas que fueron puras invenciones, porque en realidad aquí, ¿cómo se han hecho ricos con la FP, weón? Sí, ¿Cachai? po. Claro, la venta del cobre, los escaños reservados del cobre, que bueno, todas esas plata, weón, ahora en crisis nadie habla de eso, ¿cachai? Claro, claro. Y es plata que está, weón, con tanto isolante que está por ahí guardada, ¿cachai? En algunas arcas. Nadie sabe si... entonces, lo que ocurre es que, como te decía, se cambiaron un poco los roles y la temática de las letras se fue haciendo. De hecho, Fiscal empezó a cantar cosas más amigables, Ujú. ¿cachai? No era tan solo Seek and Destroy, ¿cachai? Mm, Bueno, aquí no hay que romperlo todo, aquí podemos cantar weas que nos hagan reír un poco, ¿cachai? claro. Ron Silver, reírnos un poco de nosotros mismos, ¿cachai? Y de ahí también bandas, los Mox, ¿te acuerdas? Que Sí, bueno, a mí me po. encantaban las letras que El tenían para ataque de cagarse la caca, risa. todo eso. Pero genial, ¿cachai? Sí, Era po. un fan californiano, weón, pero muy eh, pero mira, a lo que hoy, que en realidad no es que haya habido un apagón cultural, porque el apagón ocurrió en Ujú. los 80, en algunos años en donde no hubo creación de nada porque no había espacio y si te ponías a crear, bueno, te seguían a sacar cagando. O sea, Sí, po. estamos hablando del 74, 75, por Ujú. eso muchas bandas también se fueron, se exiliaron en otros países para poder crear, ¿cachai? Claro, Entonces, o te volvía igual, tocar como los guasos quincheros, pues, ¿cachai? Y ahí lo que fue. claro. Pero en realidad la música cambió producto de una suerte de zona de confort, Mm, ¿cachai? Esa es como mi tesis, o sea, no, claro. no, weón, ¿para qué nos vamos a agarrar? ¿Cómo? Weón, Ana Chena, weón, con Lucero, ¿cachai? La ley aparece y todo, o sea, igual se hacían conciertos punk, pero inclusive los punk también se fueron haciendo más taquillas, ¿cachai? Claro. Sin contar que el metal se fue oscureciendo y aparecieron los Trulli Maluli, ¿cachai? La música más demoníaca, ¿cachai? Claro. Pero esa es como otra parte de la historia. Sí, po. Pero mira, yo creo que ahora todo esto se ha vuelto a reencontrar de alguna Mm, forma, este desencanto social que hay, que nadie confía ni en la izquierda ni en la derecha, ujú. que al final tú te das cuenta que políticos de la UDI y del Partido Socialista veranean juntos Sí, con po, su esa familia en weá. Europa, Sí. entonces esa weá no la entiende nadie, y en realidad No, eso es solamente ir donde está el billete, ¿cachai? Nada claro. más. Y ellos en realidad no están interesados ni siquiera en la cultura, ¿cachai? Ni siquiera en la cultura. Yo tengo la ley de esperanza, mi hijo quiere entrar a estudiar música, Ajá. pedagogía de música, yo feliz si él quiere enseñar música. Tengo muchos amigos también que son profesores, como Rodrigo Latorre, que también tocó en cesantía. Rodrigo Latorre es guitarrista de La Mano Ajena y de toda una serie de Perfecto. proyectos musicales balcánicos. Hay un proyecto que se llama Balcandino, que es bastante simpático. Él ha tenido la oportunidad de recorrer países balcánicos, él tocó con Emir Kusturica para un festival que se hizo de cine alternativo, creo que en Croacia fue. Ujú. Pero, como te digo, yo espero que haya un cambio. Tengo la esperanza, Mm, en realidad, si no hay esperanza, bueno, no, y que claro. haya un cambio en la dirección cultural, ¿cachai? O Ujú. sea, que le den la importancia
a la música, al teatro, a la pintura, a Claro, todas las expresiones artísticas que hay, que se abran más espacios para tocar, que haya más espacios en que tú puedas postular a un fondo, en que tú digas, sí, sí voy a sacar esta obra, y si en realidad la obra es profesional, ¿por qué no te pueden claro. dar un billete para decir, viejo, trabaja un año en esto, pero también queremos resultados, Sí, pero no po. económicos, ¿cachai? Mm, Queremos, ¿qué es lo que hay que lograr con esto? Que Chile se haga conocido, va a interpelar a un poeta, tiene que ser un aporte, mm. ¿cachai? Pero, porque tampoco es grave, pero no, oye, bueno, dime, ¿cuánto voy a ganar? Un CDA, ¿cómo vamos aquí? ¿Cachai? Sí, po, No, sí. el arte, tú no podés transar el arte, no lo puedes confundir con un mercado, ¿cachai? Lamentablemente la música es mercado, pero el Ujú, mercado cambió, hoy día están los vinilos, todo lo que quieras, pero claro. llegó un momento en que los sellos empezaron a hacer agua, Mm, porque se les perdieron el norte en los 90, vendieron plástico los CDs que les costaban una luca y los vendían a 10 lucas, 15 lucas, y vendían y vendían y vendían, y llegó Napster, chuche, dijeron, uy, ¿qué pasa aquí? Qué raro, la música ahora la podía escuchar acá, y empezaron mm. a... Y te das cuenta que al final el formato cambió, apareció Spotify, y claro, ahora si tú quieres escuchar un disco, cómprate un vinilo, pues, y con Mm, eso tenías el artefacto, ¿me cachai? claro, claro. Oye, ¿estáis bien de tiempo o ya hay que Eh, cortar? Hoy, sí, yo creo que nos vamos a empezar a despedir. Sí, sí, no te De preocupes. hecho, me llegó un WhatsApp. Sí, no te preocupes. Pero otro día No, nos juntamos y hablamos más extendidamente, po. sí, bueno, desde ya te quiero agradecer el tiempo que te No, has tomado en gracias a ti. esta entrevista. Envíame el link porque igual me interesa tener tu texto y Ah, sí, además yo te lo mando. siempre tiene que haber una red colaborativa, como dice, no lo compres allá en la librería del Parque Arauco, mejor Sí, que lo po. compres directo. Claro. Oye, bueno, y acá abajo voy a dejar todas tus redes, pues, ¿cachai? Tu Instagram, qué sé yo, tu trabajo, tu disquería, toda la onda. Sí, Las redes de tu hermano también para que, como tú dices, sí, hacemos claro, una colaboración. Así que bacán. exactamente. Así que eso, Así pues, Jaime, no que, te quito más tiempo porque sé que estás medio no, apurado. Así que sí, no, muchas gracias, gracias, Jimmy. no, y Ha muchas sido gracias un por tus placer. palabras, por compartir tu historia con nosotros. Ya pues, amigo, un Un abrazo, nos estamos abrazo. viendo. Muchas gracias. Que estés bien. Chao. Igual. Chao, chao. Chao.